Preguntóle el general: «Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme mis soldados, pues veías ser imposible el escaparte? ¿Ese respeto se guarda a las capitanas? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios». Responder quería el arráez, pero no pudo el general por entonces oír la respuesta por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. «Buena ha estado la caza, señor general», dijo el virrey. «Y tan buena», respondió el general, «cual la verá vuestra excelencia ahora colgada de esta entena». «¿Cómo así?», replicó el virrey. «Porque me han muerto», respondió el general, «contra toda ley y contra toda razón y usanza de guerra, 2 soldados de los mejores que en estas galeras venían, y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo que es el arráez del bergantín». Y enseñándole al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta, esperando la muerte. Miróle el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo y tan humilde, dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura, le vino deseo de excusar su muerte, y así le preguntó: «Dime, arráez, ¿eres turco de nación, o mozo o renegado?». A lo cual el mozo respondió en lengua asimismo castellana: «Ni soy turco de nación, ni moro ni renegado». «Pues, ¿qué eres?», replicó el virrey. «Mujer cristiana», respondió el mancebo. «Mujer cristiana y en tal traje y en tales pasos, mas es cosa para admirarla que para creerla». «Suspended», dijo el mozo, «oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza, en tanto que yo os cuente mi vida». ¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara, o lo menos hasta oír las que el triste y lastimado mancebo decir quería? El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia el mozo comenzó a decir de esta manera: «De aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días en mar de desgracias, nací yo de moriscos padre engendrada. En la corriente de su desventura fui yo por 2 tíos míos llevada a Berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas ni aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla. Antes la tuvieron por mentira y por invención, para quedarme en la tierra donde había nacido, y así por fuerza más que por agrado me trajeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano, ni más ni menos. Mamé la fe católica en la leche, criéme con buenas costumbres, ni en la lengua ni en ellas jamás, a mi parecer, di señales de morisca. Al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna, y aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho, no debió de ser tanto que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar otro suyo tiene. Como me vio, como nos hablamos, como me vio perdido por mí y como yo no muy ganada por él, sería largo de contar, y más en tiempo que estoy temiendo que entre la lengua y la garganta se ha de atravesar el riguroso cordel que me amenaza. Y así solo diré que en nuestro destierro quiso acompañarme don Gregorio. Mezclóse con los moriscos que de otros lugares salieron, porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de 2 tíos míos, que consigo me traían, porque mi padre, prudente y prevenido, así como yo el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar a alguno de los reinos extraños que nos acogiese.